Amigos, compañeros, en esta mañana vamos a exponer uno de los temas importantes. Como ingeniero agroindustriales debemos saber cómo llevar en la conservación de alimentos y cadena por frío, como es el componente del sistema de refrigeración. Está presentado por mi persona, que mi nombre es Víctor Hugo Bayoleta Toribio, y el docente encargado de la aplicabilidad de este tema es el ingeniero Díaz Apac Marco Antonio. Para saber estos sistemas debemos saber el concepto y qué conlleva. La refrigeración es el conjunto de todos los elementos, las cuales van a formar una misión. Esta misión se va a encargar de eliminar el exceso de calor, de calor de un alimento, de calor de un producto, de calor acumulado. ¿Y esto qué va a generar? Un motor. ¿Qué va a hacer? A las diferencias de temperaturas con la finalidad de llevarlos a un estado de enfriamiento. Existen varios tipos de refrigeración, de un sistema de refrigeración, las cuales vamos a tener refrigeración por aire, refrigeración por aceite y refrigeración por agua. Refrigeración por aire se refiere a todo el concepto abierto, las cuales atrae el aire del ambiente y lo absorbe dentro de las tuberías para poder formar o enfriar un producto. Refrigeración por agua también es un sistema de refrigeración. Las refrigeraciones se dividen en, como dije, refrigeración por aire, refrigeración por aceite y refrigeración por agua. Refrigeración por aire, el movimiento de pequeñas aletas en que hace que se refrigere. Refrigeración por aceites, el aceite recorre a todos los rincones del motor, hace que esto disminuya la temperatura. Y la tercera, refrigeración por agua, que es una dispersión de calor, dado que el agua recorre de una chaqueta y el exceso de calor se empieza a enfriar. O sea, que recorre en toda la tubería para poder enfriar el sistema. Entonces, ¿cuáles son las clasificaciones de los sistemas de refrigeración? Los sistemas de refrigeración industrial suele categorizarse de acuerdo al tipo de refrigerante, así como también el método de enfriamiento. Entonces, a diferentes tipos de clasificaciones, entre los cuales están refrigeración abiertos o también llamados cerrados, refrigeración por aire o también por agua, o sistemas de refrigeración directos o indirectos. ¿Cuál es el refrigeración abiertos o cerrados? En la primera ítems, ¿ya? Los refrigeración abiertos son sistemas en sí. Son aquellos en los cuales se determina si el refrigerante está en el contacto directo con el medio, mientras que los sistemas cerrados, este se transporta a través de un tubo. Entonces, ¿cuál es el sistema abierto o cerrado? El sistema abierto es en contacto directo con el medio ambiente, mientras el sistema cerrado se transporta por medio de un tubo. Esa es la diferencia. La refrigeración por aire o por agua, como su nombre dice, es un agente de enfriamiento. El agua y el aire también es otro agente de enfriamiento. El sistema de refrigeración directos o indirectos se determina la cantidad de intercambiador de calor, o sea, la cantidad que se transfiere de calor a un cuerpo al otro cuerpo. Los sistemas directos utilizan solo uno, mientras que los directos emplean al menos dos sistemas. Vamos a tener tipos de enfriamientos industrial. Ya, tipos de enfriamientos industrial. Como ya mencionamos en la primera fase, que existen varios tipos, tres tipos, pero aquí vamos a complementar esos tres tipos. Existe en la primera el clima evaporativo. ¿A qué se refiere el clima evaporativo? En varias industrias acoplan este sistema para poder asimilar o acoplar al frío de la naturaleza. ¿Para qué? Para poder trabajar con alguna optimidad y confiabilidad en un sistema cerrado. Sistema de refrigeración por aire es un sistema las cuales entra en contacto con el aire para aumentar al máximo el calor que éste es capaz de retirar, o sea, que absorbe el aire del ambiente y le transfiere para poder minimizar el calor que está dentro de un sistema. El tercero, el sistema de refrigeración líquida.
Cuando un calor está alto y tiene una mejor productividad y también de alguna forma el aire tiene la capacidad de transferir calor eficientemente, ¿ya? Eficientemente. ¿Por qué? Porque la refrigeración líquida es mucho más directo. Entonces, la sistema de refrigeración líquida tiene la capacidad de transferir calor eficientemente, o sea, más directo que el aire. El aire tiene una restricción, pero de alguna forma no es un sistema automatizado o rápido. La cuarta, un sistema de refrigeración termoeléctrico. Como todos los metales tienen un sistema semiconductores, los cuales algunos son altos, algunos conducen bajos, las cuales esa diferencia se genera diferencia de temperatura, las cuales hacen un enfriamiento. ¿Cuáles son las aplicabilidades en el sistema de refrigeración industrial? Se refiere a muchos tipos de aplicabilidad. Primero, industrial alimentaria, agroindustrial, que puede utilizarse para la conservación de alimentos, se puede utilizar para la industria cárnicas, para la elaboración de industrias lácticas, para poder enfriar en grandes silos de enfriamiento. Transporte y distribución de alimentos es la segunda aplicabilidad. O sea, para poder llevar un producto a otro, a otra distancia, sin romper la cadena de frío. ¿A qué? Si un producto se lleva de manera con una temperatura normal, esto se puede romper la cadena. Entonces, esto puede haber un deterioro en algunos productos, las cuales esto debemos evitar con que un transporte óptimo que tenga una cadena de frío para preservar los productos. También se puede determinar en la medicina y salud. ¿Para qué? Para preservar algunos antibióticos, algunas vacunas. Eso se preserva a una temperatura de 2 a 8 grados Celsius. También podemos ver en la industria química, en un proceso, por ejemplo, en los pigmentos, fibras, plásticos, etcétera, etcétera. Generación de energía, ¿para qué? Para generar energía a través de un equipo de combustión interna y esto también genera calor. Calor, de alguna forma, este calor incrementa y hay otra fase de combustión y enfría. Entonces, cuando más calor tenga, el enfriamiento va a tener mucho más en otro sistema separado. Otros campos, por ejemplo, tenemos como el aeroespacial, subconductividad o la criogénica, que se caracteriza por una temperatura mucho más baja, menos 40 grados Celsius. Existen cuatro tipos de componentes. Existen cuatro tipos de componentes. ¿Cuáles son la primera componente? Es el compresor. El compresor su función es comprimir los gases. ¿Cómo? Elevando su presión y a temperatura, ¿verdad? El condensador es encargado de disipar la potencia calorífica absorbida en el evaporador y la potencia de compresor, como podemos ver en torres de refrigeración, autocondensador, condensador evaporativo, etc. Existe otro componente que es el válvulo de expansión. Su función es de generar un caída de presión y también de temperatura entre el condensador y el evaporador a la válvula de expansión. ¿Para qué? Para que únicamente le pueda llevar a un estado líquido, evaporador. Como su nombre dice, evaporar. Su función es absorber la energía térmica del medio y enfriar aprovechando el cambio de estado de líquido a gas. Existen otros elementos auxiliares los cuales maximiza la potencia de estos componentes, los cuales tenemos como el antirretorno, la válvula de cierre, el filtro deshidratadores para que algunas impurezas no pasen por el filtro y las cuales puede llevar una automatización adecuada. La separación de aceites, recipientes para líquidos, inyectores, etc. Existen otros tipos que son los refrigerantes, que son importantes para poder enfriar. Refrigerante se determina, las cuales es una sustancia de enfriamiento. Tenemos como los refrigerantes inorgánicos, que es el agua y el amoníaco, que no causa cero componente en capa de ozono, no causa diferencias. Tenemos refrigerantes orgánicos, que son halocarburos o hidrocarburos, y
También vamos a ver este sistema de explicabilidad mucho más profundo. Eh, en el compresor que vemos en la parte de abajo, el compresor, el fluido refrigerante es aspirado por el compresor hasta la presión de condensación. En este proceso aumenta su presión y con ella su temperatura por encima de las condiciones ambientales. ¿Para qué? Para que sea factible este proceso. Se requiere de un consumo eléctrico que permita esta compresión mecánica. Una vez que el refrigerante se encuentra en la presión más alta, pasa al condensador que está en la parte de ahí arriba. Pasa al condensador. Es necesaria una diferencia de temperatura entre el foco caliente y la temperatura de evaporación. En función de esta diferencia, así como los materiales del intercambiador, tendremos otro equipo, uno y otro tamaño. El condensador, el fluido, pasa del estado gaseoso al estado líquido, disipando el calor que es la parte externa. El líquido alta presión que sale del condensador entre la válvula de expansión. Ya, la válvula de expansión, que es encargada además del control de caudal del sistema y reduce la presión de refrigerantes mediante un estrangulamiento hasta la presión de evaporación, también llamada la presión baja. También vamos a tener como el evaporador que absorbe el calor del medio y enfriar aprovechando el calor latente existente del cambio de la fase. En este caso, el líquido a gas. Es necesario del mismo modo en el condensador un salto térmico entre foco al frío, la temperatura de evaporación para que exista transferencia de calor. Dentro de ese sistema transfiere un sistema adecuado. El compresor que comprime el refrigerante y transmite al condensador. Dentro del condensador condensa el cambio de la fase y pasa por la purga de incondensable, donde transfiere algunas impurezas, y pasa por la válvula de expansión, donde transfiere al evaporador, donde es el punto final, y nuevamente regresa al compresor, y así hace un ciclo. Repite los mismos procedimientos hasta todo el proceso de enfriamiento. Este mismo proceso recorre por todo. Y muchas gracias por su atención. Eso es todo para la próxima.